Una antropología de los sentidos. Todo conocimiento se encamina en nosotros mediante los sentidos. Son nuestros maestros. La ciencia comienza por ellos y se resuelve en ellos. Después de todo, no sabríamos más que una piedra si no supiéramos que tiene su olor, luz, sabor, medida, peso, consistencia, dureza, aspereza, color, bruñido, ancho, profundidad. Cualquiera puede impulsarme a contradecir los sentidos. Basta con que me tome del cuello y, haciéndome retroceder, me arrincone. Los sentidos son el comienzo y el fin del conocimiento humano. Montaigne. Solo existe el mundo de los sentidos y del sentido. El mundo perceptivo de los esquimales, en medio del singular entorno del Gran Norte, difiere ampliamente del de los occidentales. La vista, sobre todo, adopta una tonalidad propia. Para una mirada no acostumbrada, el paisaje que ofrecen los bancos de hielo parece infinitamente monótono, sin perspectiva posible, sin contornos donde fijar la mirada y situarla, en especial durante el período invernal. Si se levanta el viento o si cae la nieve, la confusión del espacio aumenta, produciendo una escasa visibilidad. Para Carpenter, no por ello, los Ivy Leagues dejan de saber cómo jalonar su camino, ni cómo reconocer dónde se hallan. Sin embargo, dice que nunca escuchó a ninguno de ellos hablarle del espacio en términos de visualidad. Caminan sin perderse, incluso cuando la visibilidad se haya reducida a cero. Carpenter relata una serie de experiencias. Por ejemplo, un día de intensa bruma, escuchaban las olas y los gritos de los pájaros que anidaban en los promontorios. Sentían la ribera y las olas. Sentían el viento y el rocío del mar sobre el rostro. Leían a sus espaldas las estructuras creadas por los movimientos del viento y los olores. La pérdida de la vista no significaba en absoluto una carencia. Cuando empleaban la mirada, lo hacían con una agudeza que me asombraba. Pero no se hallaban perdidos sin ella. Los Ivy Leagues recurren a una sensorialidad múltiple en el transcurso de sus desplazamientos. Nunca se pierden, pese a las transformaciones, a veces rápidas, de las condiciones atmosféricas. El ruido, los olores, la dirección y la intensidad del viento les proporcionan valiosas informaciones. Establecen su camino mediante diversos elementos de orientación. Esas referencias no están constituidas por objetos o lugares concretos, sino por relaciones entre, por ejemplo, contornos, la calidad de la nieve y del viento, el tenor de sal en el aire, el tamaño de las resquebrajaduras en el hielo. Puedo aclarar aún más este aspecto con una ilustración. Me encontraba con dos cazadores que seguían una pista que yo no podía ver, incluso si me inclinaba hasta muy cerca del suelo para tratar de discernirla. Ellos no se arrodillaban para verla, sino que de pie la examinaban a distancia. Una pista está hecha de olores difusos. Puede sentirse su gusto,
su tacto, escuchársela. Llama la atención con señales discretas que no solo advierte la vista. Los Ivy Leagues disponen de un vocabulario que contiene una docena de términos para designar los distintos modos en que sopla el viento o la contextura que tiene la nieve. Y desarrollan un vocabulario amplio en materia de audición y de olfacción. Para ellos, la vista es un sentido secundario en términos de orientación. Un hombre de Anactubuk Pass, a quien le preguntaba qué hacía cuando se encontraba en un sitio nuevo, me respondió: escucho, eso es todo. Escucho, quería decir, escucho lo que ese lugar me dice. Lo recorro con todos mis sentidos, al acecho para apreciarlo, mucho antes de pronunciar una sola palabra. En su cosmología, el mundo fue creado por el sonido. Allí donde un occidental diría: veamos qué es lo que hemos escuchado, ellos dicen: escuchemos lo que vemos. Carpenter, 1973. Su concepto del espacio es móvil y diferente de la geografía cerrada y visual de los occidentales. Se presta a los cambios radicales que introducen las estaciones y la longitud de la noche o del día. Los largos periodos de nieve y hielo que vuelven caduca cualquier referencia visual. El conocimiento del espacio es sinestésico y constantemente mezcla el conjunto de la sensorialidad. En la tradición de los inuits, los hombres y los animales hablaban la misma lengua, y los cazadores de antaño, antes de que aparecieran las armas de fuego, debían demostrar una paciencia infinita para acercarse a los animales y saber identificar sus huellas sonoras para llegar a ellos sin hacer ruido. Una conversación sutil se anudaba entre el cazador y su presa, en una trama simbólica donde ambos se encontraban relacionados entre sí. Otras comunidades del Gran Norte colocan asimismo al sonido en el centro de sus cosmogonías, apelando a la evocación de la audición del mundo antes que a la visión del mundo. Los Sami, por ejemplo, poseen la tradición del Hoik, una descripción cantada de la tierra y de sus habitantes. Son evocaciones de los animales, de los pájaros, del viento o del paisaje. Pero no son solo cánticos, son celebraciones del estrecho vínculo que une a los hombres con el mundo bajo todas sus formas. El Hoik no es en absoluto una palabra encerrada en la repetición de los orígenes, sino un entorno abierto, donde aparecen nuevas formas según las circunstancias y son mimadas a través de un puñado de palabras o a veces simplemente de sonidos. Para los Sami, el mundo no solo se da a través de la vista, sino también mediante los sonidos. Los sentidos como pensamiento del mundo. La condición humana es corporal. El mundo solo se da bajo la forma de lo sensible.
En el espíritu no existe nada que antes no haya estado en los sentidos. Mi cuerpo tiene la misma carne que la del mundo, dice Merleau-Ponty. Las percepciones sensoriales arrojan físicamente al hombre al mundo y de ese modo al seno de un mundo de significados. No lo limitan, lo suscitan. En un pasaje de Aurora, Nietzsche imagina que ciertos órganos podrían ser transformados de tal modo que percibieran sistemas solares enteros, contraídos y conglomerados en sí mismos, como una célula única. Y para los seres conformados de manera inversa, una célula del cuerpo humano podría presentarse como un sistema solar, con su movimiento, su estructura, su armonía. Más adelante observa que el hombre mantiene con su cuerpo una relación comparable a la de la araña con su tela. Mi ojo, escribe, ya sea agudo o pobre, no ve más allá de un cierto espacio y en ese espacio veo y actúo. Esa línea de horizonte es mi destino más cercano, sea grande o pequeño, al que no puedo escapar. En torno a cada ser se extiende así un círculo concéntrico que tiene un centro que le es propio. Del mismo modo, el oído nos encierra en un pequeño espacio. Lo mismo sucede con el tacto. Según esos horizontes donde nuestros sentidos nos encierran a cada uno de nosotros como dentro de los muros de una prisión, decimos que esto está cercano y aquello lejano, que esto es grande y aquello pequeño, que esto es duro y aquello blando. Nietzsche describe el encierro del hombre en el seno de los límites de su cuerpo y su dependencia con respecto al mismo en materia de conocimiento. Pero de modo simultáneo, la carne es la vía de apertura al mundo. Al experimentarse a sí mismo, el individuo también experimenta el acontecimiento del mundo. Sentir es a la vez desplegarse como sujeto y acoger la profusión del exterior. Pero la complexión física no es más que un elemento de funcionamiento de los sentidos. El primer límite es menos la carne en sí misma que lo que la cultura hace con ella. El primer límite es menos la carne en sí misma que lo que la cultura hace con ella. No es tanto el cuerpo el que se interpone entre el hombre y el mundo, sino un universo simbólico. La biología se borra ante lo que la cultura le presta como aptitud. Si el cuerpo y los sentidos son los mediadores de nuestra relación con el mundo, solo lo son a través de lo simbólico que los atraviesa. Los límites del cuerpo, como los del universo del hombre, son los que proporcionan los sistemas simbólicos de los que es tributario. Al igual que la lengua, el cuerpo es una medida del mundo, una red arrojada sobre la multitud de estímulos que asalta al individuo a lo largo de su vida cotidiana y que solo atrapa en sus mallas aquellos que le parecen más significativos. A través de su cuerpo, constantemente el individuo interpreta su entorno y actúa sobre él en función de las orientaciones
interiorizadas por la educación o la costumbre. La sensación es inmediatamente inmersa en la percepción. Entre la sensación y la percepción se halla la facultad de conocimiento que recuerda que el hombre no es un organismo biológico, sino una criatura de sentido. Ver, escuchar, gustar, tocar u oír el mundo significa permanentemente pensarlo a través del prisma de un órgano sensorial y volverlo comunicativo. La vigilancia o la atención no siempre resultan admisibles. Aunque el individuo solo posea una ínfima lucidez, no deja de seleccionar entre la profusión de estímulos que lo atraviesan. Frente al mundo, el hombre nunca es un ojo, una oreja, una mano, una boca o una nariz, sino una mirada, una escucha, un tacto, una gustación o una olfacción, es decir, una actividad. A cada momento instituye el mundo sensorial donde se impregna en un mundo de sentidos cuyo entorno es el pretexto. La percepción no es la huella de un objeto en un órgano sensorial pasivo, sino una actividad de conocimiento diluida en la evidencia o fruto de una reflexión. Lo que los hombres perciben no es lo real, sino ya un mundo de significados. La existencia individual apela a la negligencia de la profusión de datos sensoriales para hacer la vida menos penosa. La dimensión del sentido evita el caos. Las percepciones son justamente la consecuencia de la selección que se efectúa sobre el incesante fluir sensorial que baña al hombre. Se deslizan sobre las cosas familiares sin prestarles atención, aunque sin deslucir el cuadro. Se reabsorben en la evidencia, aun si el individuo a veces tiene dificultades para nombrarlas con precisión. Aunque sabe que otros se hallan en condiciones de formular un discurso al respecto. Causa satisfacción ver un pájaro o un árbol. Aunque el aficionado puede identificar un pato y la estación de los amores, o un álamo. La categorización es más o menos floja. Envuelve más o menos las cosas o los acontecimientos con los que el individuo se conforma cuando no desea hacer esfuerzos de comprensión suplementarios. El aflojamiento de lo simbólico y el acceso a una especie de desnudez de las cosas son así el hecho de una actitud mental inducida por una mediación directa o por una flotación de la vigilancia. Nunca vivo por entero en los espacios antropológicos. Siempre estoy ligado por mis raíces a un espacio natural e inhumano. Mientras atravieso la Plaza de la Concorde y me figuro totalmente atrapado por París, puedo detener la mirada en una piedra de los muros de las Tullerías y la Concorde desaparece y solo existe esa piedra sin historia. También puedo dejar que se pierda la mirada en esa superficie granulosa y amarillenta. Y ni siquiera existe entonces piedra. Solo queda un juego de luz sobre una superficie indefinida.
Pero la desrealización de las percepciones implica la pérdida del mundo. Solo lo que tiene sentido de manera ínfima o esencial penetra en el campo de la conciencia y suscita un momento de atención. A veces, a modo de revancha, lo simbólico no sutura lo suficiente a lo real. Surge lo innombrable, lo visible, lo audible, imposibles de definir, pero que incitan a intentar comprenderlos. Si bien las modalidades de la atención a menudo se aflojan, la experiencia demuestra que mediante una búsqueda meticulosa, a veces el hombre encuentra los sonidos, los olores, los tactos o las imágenes que lo han atravesado durante un instante sin que él se detenga en ellas. El mundo se da así en concreciones súbitas e innumerables. El hombre habita corporalmente el espacio y el tiempo de su vida, pero muy a menudo lo olvida, para bien o para mal. Pero justamente allí solo tiene existencia lo sensible, puesto que estamos en el mundo merced al cuerpo y el pensamiento nunca es puro espíritu. La percepción es el advenimiento del sentido allí donde la sensación es un ambiente olvidado pero fundador, desapercibido por el hombre a menos que se transmute en percepción, es decir, en significado. Entonces, es acceso al conocimiento, a la palabra, aunque sea para expresar su confusión ante un sonido misterioso o un gusto indefinible. Existe una conceptualidad del cuerpo, así como un arraigo carnal del pensamiento. Todo dualismo se borra ante esa comprobación basada en la experiencia corriente. El cuerpo es proyecto sobre el mundo. Escribe Merleau-Ponty, quien señala que el movimiento ya es conocimiento, sentido práctico. La percepción, la intención y el gesto se encastran en las acciones comunes en una especie de evidencia que no debe hacer olvidar la educación, que está en su fuente y la familiaridad que los guía. Mi cuerpo, escribe, es la textura común de todos los objetos y es, por lo menos con respecto al mundo percibido, el instrumento general de mi comprensión. El cuerpo no es una materia pasiva sometida al control de la voluntad por sus mecanismos propios. Es de entrada una inteligencia del mundo, una teoría viva aplicada a su entorno. Ese conocimiento sensible inscribe el cuerpo en la continuidad de las intenciones del individuo enfrentado al mundo que lo rodea. Orienta sus movimientos o acciones sin imponer la necesidad de una larga reflexión previa. De hecho, en la vida cotidiana, las 1000 percepciones que salpican la duración del día se producen sin la mediación profundizada del cogito. Se encadenan con naturalidad en la evidencia de la relación con el mundo. En su medio acostumbrado, el individuo raramente se encuentra en posición de ruptura o de incertidumbre. Se desliza sin obstáculos por los meandros sensibles de su entorno familiar. Si las percepciones sensoriales producen sentido, si cubren el mundo con referencias familiares, es porque se ordenan en categorías de pensamiento propias de la manera en que el individuo singular se las arregla con lo que ha aprendido de sus pares, de sus competencias particulares de cocinero, de pintor, de perfumista, de tejedor, etc.
o de lo que sus viajes, sus frecuentaciones o sus curiosidades le han enseñado. Cualquier derogación de las modalidades acostumbradas de ese desciframiento sensible suscita indiferencia o encogimiento de hombros, o implica el asombro y la tentativa de readoptarla en lo familiar al encontrarle un parecido con otra cosa o al efectuar una investigación adecuada para identificarla. Un olor o un sonido, por ejemplo, cuya singularidad han llamado la atención. No percibimos formas, efluvios indiferentes, sino de entrada datos afectados por un sentido. La percepción es una toma de posesión simbólica del mundo, un desciframiento que sitúa al hombre en posición de comprensión respecto de él. El sentido no está contenido en las cosas como un tesoro oculto. Se instaura en la relación del hombre con ellas y en el debate que establece con los demás para su definición. En la complacencia o no del mundo para alinearse en esas categorías. Sentir el mundo es otra manera de pensarlo, de transformarlo de sensible en inteligible. El mundo sensible es la traducción en términos sociales, culturales y personales de una realidad inaccesible de otro modo que no sea por ese rodeo de una percepción sensorial de hombre inscripto en una trama social. Se entrega al hombre como una inagotable virtualidad de significados y sabores. Lenguaje y percepciones sensoriales. Al igual que la lengua, el cuerpo es un constante proveedor de significados. Frente a una misma realidad, individuos con cuerpos impregnados por culturas e historias diferentes no experimentan las mismas sensaciones y no descifran los mismos datos. Cada uno de ellos es sensible a las informaciones que reconoce y que remiten a su propio sistema de referencia. Sus percepciones sensoriales y su visión del mundo son tributarias de los simbolismos adquiridos. Al igual que la lengua, el cuerpo proyecta un filtro sobre el entorno, encarna un sistema semiológico. La percepción no es la realidad, sino la manera de sentir la realidad. Para descifrar los datos que lo rodean, el individuo dispone de una escala sensorial que varía en calidad e intensidad, donde se inscriben las percepciones. Si pretende compartir esa experiencia con otros, debe acudir a la mediación del lenguaje o recurrir a mímicas o gestos muy connotados. Una dialéctica sutil se plantea entre la lengua y las percepciones. El rol del lenguaje en la elaboración de estas últimas probablemente sea decisivo. La palabra cristaliza la acepción, la convoca. La lengua no es más que una etiqueta a colocar sobre una miríada de datos exteriores y muy objetivables. Esto significaría acreditar el dualismo entre el espíritu por una parte y la materia por otra. A la inversa, las cosas solo se vuelven reales por su ingreso al registro del lenguaje. Por eso, de un extremo del mundo al otro, los hombres no ven, no huelen, no gustan, no oyen, no tocan las mismas cosas de la misma manera, así como no experimentan las mismas emociones. El lenguaje no se encuentra en posición dual frente a lo real que describe. La palabra alimenta el mundo con sus inducciones, se encastra con él sin que pueda establecerse una frontera estanca entre uno y otro. Para cada sociedad, entre el mundo y la lengua se extiende una trama sin costuras
que lleva a los hombres a vivir en universos sensoriales y semiológicos diferentes, y por lo tanto a habitar en universos con rasgos y fronteras claramente disímiles, aunque no impidan la comunicación. Percibir en la blancura de la nieve una multitud de matices implica el empleo de un repertorio casi igual de palabras para designarlos o permitir la comparación sin interminables perífrasis o metáforas. Si el individuo solo dispone del término nieve, sin duda que no tendrá la impresión de que su experiencia de la nieve es infinitamente más amplia de lo que él imagina. Pero para captar los matices, son necesarias las palabras para construir su evidencia. De lo contrario, permanecen invisibles, más acá del lenguaje y de lo percibido. Para el esquimal no es así. Su vocabulario para designar la nieve es muy amplio, según las peculiaridades que la caracterizan. Del mismo modo, para un habitante de la ciudad, nada se parece tanto a un carnero como a otro carnero, pero el pastor es capaz de reconocer a cada uno de sus animales y de llamarlos por su nombre. La palabra capta la percepción en su prisma significante y le proporciona un medio para formularse. Pero si las percepciones sensoriales se encuentran en estrecha relación con la lengua, la exceden igualmente debido a la dificultad que a menudo presenta para traducir en palabras una experiencia, el gusto de un licor, el placer de una caricia, un olor, una sensación de dolor, por ejemplo, a menudo exigen recurrir a metáforas, a comparaciones. Someten al individuo a un esfuerzo de la imaginación, a ingresar creativamente en una lengua que tiene dificultades para traducir la sutileza de la experiencia. De toda sensación que se experimenta queda algo de ganga, irreductible a la lengua. Si bien el sistema perceptivo se encuentra estrechamente ligado al lenguaje, no está enteramente subordinado.